si no hubiera habido esa crisis republicana, que es el final de un modelo, y esa élite que está jugando con reformas más o menos lícitas o que realmente consideren no justas, de decir, ostras, vamos a cambiar esto, mezclado con el juego egoísta de ciertos personajes, si no hubiera ese contexto, quizás no hubiera saltado esa chispa tan grande como es la guerra, ¿no? En 2017 defendiste una tesis, ¿no?, donde la guerra social era como el marco histórico en el que se centraba. La tesis, ¿podrías explicar brevemente qué es la guerra social? Sí, podríamos decir que es el primer gran conflicto bélico que surge en el marco de lo que es la crisis republicana, en esta pugna faccional, ¿no?, de élites, ¿no?, entre unos sectores que ven que el sistema hay que reformarlo y otros que consideran o que son más inflexibles a ciertos cambios. Pues digamos que habíamos podido observar episodios muy famosos, ¿no?, pues como todo lo que tiene que ver con los hermanos Graco, ¿no?, con Saturnino, etcétera, pero no había habido un conflicto bélico como tal, ¿no? Entonces la guerra social se enmarca en ese contexto. Y podría ser un poco esa idea, es decir, ese modelo que está fracasando ya, que no da respuestas, ¿no? Porque al final Roma hacía 3 siglos, ¿no?, que estaba conquistando y expandiéndose en una dinámica imperialista, ¿no? Pero siempre siguió esa lógica de un centro que se impone una periferia, ¿no?, y una ciudad-estado que se iba expandiendo. No era un imperio como tal, no tenía estructuras imperiales, ¿no? Entonces la crisis republicana un poco es eso, es ese reflejo de que eso no funciona. Y la guerra social al final es un poco como insisto, pero el primer gran conflicto armado en esa línea, ¿no? Es decir, esto no funciona y entonces una serie de itálicos que están conectados con Roma desde hacía más de 3 siglos, o 2 siglos, 3 siglos, consideran que Roma no cede lo que debería o no consigue integrarlos justamente, ¿no? Por ejemplo, no se les daba la ciudadanía romana, y por tanto a nivel jurídico estaban en inferioridad de condiciones, pese a que luego pues tenían una serie de obligaciones, tenían que todo el rato estar batallando por Roma, ¿no?, en esta relación. Y un poco, al final me he enrollado, pero la idea es esa, es decir, ese modelo no funciona, hay este conflicto armado en el que una serie de pueblos itálicos deciden finalmente, pues esto no puede seguir así, y se sublevan contra la metrópolis, ¿no? Pero hablas de 2 actores, ¿no? Por un lado Roma y por otro lado los itálicos. ¿Cómo establecerías las fronteras ahí en ese sentido? Es complicado incluso para las propias fuentes. Claro, la idea es, Roma se va expandiendo hacia, como hablamos, ¿no?, 2-3 siglos, se anexiona a Italia, conquista Italia y va un poco pues siguiendo esta estela imperialista. Cuando va conquistando, como bien sabemos, se genera una especie de relación de dependencia, en el sentido de que Roma pues impone su dominio sobre estos territorios itálicos, pero les dice, pues vamos a mantener las estructuras locales, no vamos a incidir en ello, vais a poder seguir con vuestras instituciones, con vuestra forma, con vuestra lengua, con vuestras identidades, no hay ningún problema, pero estáis bajo la órbita de Roma y entonces tenéis que aportar básicamente soldados y dinero, ¿no? Entonces, esa relación que en ese momento pues es de un conquistador, ¿no?, sobre los conquistados, van pasando las décadas y esa relación pues poco a poco se sigue manteniendo en el fondo en la misma relación, ¿no?, pero han pasado ya 2-3 siglos, lo que pasa que evidentemente han pasado muchísimas generaciones, ¿no? Si hiciéramos la cuenta, pues si cada siglo hay unas 4 generaciones, podríamos estar hablando de unas 10-12 generaciones, ¿no?, de personas que viven ya en esa lógica. Somos parte de esto que es Roma, aunque nosotros tenemos esta identidad diferenciada. Entonces, como decías, hay 2 grandes actores que son, bueno, que vendría a ser Roma, pero Roma en el sentido, claro, es que aquí es cuando ya se complica el tema, en el sentido de que, claro, a ver, no todos los itálicos son iguales, las identidades itálicas son muy diferentes, no es lo mismo los etruscos del norte, por ejemplo, o las poblaciones que realmente se sublevan en la guerra social, más del centro de Italia, del sur de Italia. Entonces ya ahí hay diferencias. ¿Y qué es ser romano y qué es ser itálico, ¿no? Ese es un poco un tema complicado, ¿no? Pero al final la historiografía afortunadamente está trabajando más en ello en los últimos años, pero lo ha reducido al final a un tema jurídico, de derechos jurídicos. Es decir, quien es ciudadano romano es diferente a quien no tiene esa ciudadanía romana. Entonces, en esa dinámica de conquista se crean 3 estructuras
Una es la ciudadanía romana, que es el romano hombre, ¿no? Podríamos decir, pero que tiene todos los derechos, se puede defender en un tribunal perfectamente, puede comerciar, tiene todos los derechos que en teoría tiene un ciudadano, ¿no? En este caso de Roma. Y luego se crean otras dos estructuras, una es el derecho latino y otra es diríamos las soquietas o esta alianza, de ahí lo de guerra social, ¿no? De los soci. Uh-huh. En el caso del derecho latino, pues es un derecho un poco así, podríamos decirlo de forma sencilla, pues un poco inferior a la ciudadanía romana, con limitaciones. Por ejemplo, no tienen un poder político, no pueden, no tampoco tienen una gran cobertura jurídica, entre otros aspectos, ¿no? Que esto los especialistas del tema lo han trabajado durante años. Y las soquietas, al final, es lo que hablábamos, esa relación entre estos pueblos que se mantienen sus instituciones locales, pero a cambio tienen que pagar a Roma o luchar. Entonces, claro, como decía, ¿no? La gran diferencia al final es esa, es decir, que unas personas pueden vivir en la metrópolis o no, tienen la ciudadanía romana, y otras no, tienen derechos latinos o tienen derechos itálicos. El ejemplo más claro en esta época, por ejemplo, es Cayo Mario, que es de origen itálico, pero es cónsul en muchas ocasiones, ¿no? Un poco también transgresor, pero es de origen itálico. Lo que pasa es que él es ciudadano y de familia de ciudadanos romanos, ¿no? Porque esto es otra, claro, se complicó el juego expansivo romano cuando Roma decide que en determinados casos, como premio, damos la ciudadanía. Pues damos la ciudadanía a ciertas élites, damos la ciudadanía a ciertas personas. Entonces, total, al final se crea una sociedad muy plural en la que tenemos estas diferencias jurídicas y orígenes y etnias muy diferentes. Y eso sería un poco la respuesta larga a lo que me comentabas, ¿no? De los dos actores. Es decir, que no hay dos actores realmente, sino es una sociedad muy plural. Lo que pasa es que es un poco se reduce a esa idea, ¿no? De ostras, itálicos que atacan a Roma. Pero hay todo. Entonces, ¿no? Digamos que hablamos que todos estos grupos forman parte de una misma estructura estatal y que existen desigualdades en ese sentido. Sí, ¿no? También con muchos matices, porque claro, se podría decir, vale, esto seguramente nuestros especialistas en historia antigua me pegarán, ¿no? Al decir esto, pero podríamos decir que realmente hay varios estados, en el sentido de que al final, en el momento en que Roma decide que los itálicos mantengan esas instituciones, esa independencia, en el fondo son pequeños estados dentro de esa lógica, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente esto va evolucionando y al final un poco la idea es un poco lo que tú comentas, ¿no? Por eso te he dicho el sí y el no, porque es cierto que al final hay una gran ciudad, o Roma, ese centro que ha creado este imperio, aunque no sea una estructura imperial, ¿no? Pero al final las prácticas son imperialistas, y ha creado una sociedad plural en el que, claro, al final, y es un poco uno de los grandes motivos de la guerra social, al final estos itálicos se sienten discriminados o en una sensación de inferioridad, porque dicen, ostras, a ver, si el que Cayo Mario es hasta mi primo, podríamos decir, lo conozco de toda la vida, él es ciudadano, me siento inferior porque no soy ciudadano romano, pero yo quiero ser ciudadano romano, quiero formar parte de unos derechos, porque formar parte de Roma yo ya me considero que formo parte de Roma, ¿no? Porque entonces esos derechos, ¿no?, que has mencionado antes, poder litigar, ¿no?, en un juicio o poder comerciar, ¿qué otros derechos otorgaba la ciudadanía romana en esa época? Claro, la ciudadanía romana, hay muchísimos elementos de diferencia, ¿no? Pero podríamos destacar algunos, por ejemplo, el de, por ejemplo, no pagar, o sea, desde mediados del siglo II se decide, pues, que los ciudadanos romanos haya ciertas tributaciones que no tengan que asumir. O sea, que el resto de Roma sí. Pues ya tenemos ahí una ventaja económica, que es que hay ciertos tributos que ya ni tienen que pagar. Luego lo que comentabas de la defensa jurídica, luego la libertad de comerciar sin ningún problema, sin ningún tipo de traba, la de poder incluso comerciar, también todo el tema de patrimonial, todo el tema de las herencias, todo estaba muy controlado. Si eras ciudadano romano no tenías dificultades, si eras itálico sí. No significa tampoco que no pudieran comerciar los itálicos o que no pudieran casarse, ¿no?, como también se ha dicho muchas veces, pero siempre estaba limitado, o digamos que era un derecho a la expectativa, podríamos decir, ¿no? No soy especialista tampoco en derecho ni en jurisdicción, pero esa idea de que es un derecho que está latente, que quizás sí que lo puedes pedir a las autoridades romanas, pero siempre tienes como esa dependencia, no es un derecho que te nace de ti mismo, ¿no? Entonces, claro, pero
y esto al final es como todo, ¿no? O sea, al final es también un tema económico de esa injusticia de que, por ejemplo, eso, no pagues ese tributo. Luego también otra cosa en la propia guerra, ¿no? Es decir, la propia Societas es al final una alianza de tipo militar que tú tienes que colaborar militarmente, ¿no? Es decir, Roma exigía unas tropas y las autoridades locales, las autoridades itálicas, pues debían un poco decidir cuántas tropas. Bueno, el número de tropas no lo decidían ellos, lo decidían las autoridades romanas, pero un poco eran quienes gestionaban el envío de estas levas o de este armamento, de este equipamiento, ¿no? Entonces, lo que se observa en estos 3 siglos al final es que las tropas itálicas son las que más mueren, porque siempre van que si en delante de las tropas, que si en los flancos, es decir, en un contexto más vulnerable. Luego también los botines, claro, cuando se reparten los botines, que es muy habitual en la historia militar, los itálicos reciben menos botín o son los últimos en recibir el botín. Por tanto, claro, esto lo ven los ciudadanos romanos, lo ven los itálicos, que son compañeros de armas, pero que unos pues están más discriminados que otros. Porque digamos que estamos hablando de principios del siglo I a.C., Roma ha pasado por muchas guerras ya. ¿Por qué ahora y no 50 años antes, por ejemplo? Sí, es interesante la pregunta. Digamos que esto historiográficamente se llama la cuestión itálica, porque siempre existe esa idea de qué hacemos con los itálicos, concedemos la ciudadanía, la generalizamos, no, etcétera, ¿no? Hay un debate en el propio seno de la sociedad romana y en la propia élite de qué merece la pena y qué no, ¿no? Entonces, realmente, aunque estalle el conflicto en el 91 a.C., tenemos antecedentes de que la tensión va increciendo, ¿no? Por ejemplo, en el 125, una colonia latina, que no eran itálicos en el sentido jurídico, es decir, que sí que tienen más derechos, aunque esa ciudadanía más endeble, no más débil, se subleva contra Roma directamente y no acata las órdenes de las autoridades romanas, y Roma, como castigo, la destruye por completo. Sin embargo, la destruye por completo para no dar ejemplo a otras colonias latinas o a otros itálicos, que ya se sabe que ese tema está ahí, es latente. Sin embargo, a las élites latinas, de otras colonias latinas, se les otorga la ciudadanía. Es decir, Roma se da cuenta de que al final, si acontentamos a las élites itálicas o a las élites latinas, vas a bajar un poco la tensión latente en la población. Al final, nos gusta o no, pero esto es un juego de élites, igual que la crisis republicana al final es un juego de élites Claro, es tener poder, ¿no? Al final, y eso siempre genera resistencia. Exacto, entonces destruye Fregelae, la destruye por completo, marca ese precedente, pero al resto de élites latinas se le otorga la ciudadanía. Entonces, claro, eso también generará unos recelos lógicos por parte de las autoridades o élites itálicas que no reciben eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya ese punto un poco de inflexión. Luego ya entramos en todo lo que es, o ya estábamos en esa crisis republicana con las luchas faccionales, en las que hay una serie de individuos que creen que reformando el sistema pues todo puede ir a mejor, y entonces utilizan al populus, a las masas poblacionales, en su interés por reformar el sistema, pero también en su propio interés en el marco de la élite. Y la cuestión itálica no aparece demasiado, entre otras cosas porque es impopular. Es decir, en este momento, claro, al final partimos de cosas que también lo podemos conectar con la actualidad, ¿no? Si tú tienes un privilegio, es un privilegio porque forma parte de unos pocos. Si ese hecho tú lo generalizas, ya no es un privilegio, porque ya es algo que todo el mundo tiene, ¿no? No hablaríamos de privilegio. Entonces, las autoridades romanas y la élite, que en este caso estamos hablando, saben perfectamente que hablar de dar tierras, por ejemplo, conceder la ciudadanía romana a los itálicos, esto es muy impopular, y justamente lo que se busca es el apoyo de las masas. Entonces, hablar en estos temas genera una serie de tensiones en el populus, y saben que es impopular, entonces no se habla de ese tema directamente. Sin embargo, se abre un poco la veda, ¿vale? Estamos en un periodo en el que, por mucho que el Senado y las autoridades conservadoras decidan algo, realmente, que esto lo hemos estudiado en los últimos años, realmente el sistema de esta época de la crisis republicana, hay una preponderancia de lo que sería el tribuno de la plebe, ¿no? Esa
el poder del tribuno que marca lo que al final se acaba imponiendo. Entonces, como marca lo que al final se acaba imponiendo, a veces hay cosas impopulares que se acaban imponiendo o elementos que a las élites conservadoras no gustan, ¿no? Y el Senado lo que hace es una reacción, y por eso hay esos episodios tan violentos, pues con los Graco, con Saturnino, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco conflictivo faccional, justamente sale una figura que es conservadora, no es popular, que es Marco Livio Druso, muy cercano a Popedio Silón, uno de los itálicos que después se sublevará. En las fuentes nos hablan que incluso pues, son muy amigos, se visitan mutuamente. Popedio Silón le visita a Roma, Druso también le visita a él, etcétera, conoce a sus hijos. Y un poco yo creo que es consciente de esa tensión latente y de que eso va a ser un problema. Y Druso, que justamente nos diría que su padre, un antecesor suyo, fue uno de los máximos enemigos de los Graco, o sea que generó esa violencia, ¿no? Pero paradójicamente esta persona de tendencias conservadoras ve que esto hay que cambiar, ¿no? Entonces, en contra de muchos de sus compañeros faccionales, podríamos decir, en una élite romana pues ideológicamente muy diversa, ¿no? Decide dar un paso más allá y proponer esa concesión de la ciudadanía porque ya está viendo que puedan haber problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final también hay una reacción y es asesinado. Y ese asesinato de una persona justamente conservadora pero que quiere cambiar las cosas porque está viendo que no funciona, será la gran chispa que dé pie ya a la definitiva sublevación. O sea, por eso es ese momento. Es decir, si no hubiera habido esa crisis republicana, que es el final de un modelo, y esa élite que está jugando con reformas más o menos lícitas o que realmente consideren no justas, de decir, ostras, vamos a cambiar esto, mezclado con el juego egoísta de ciertos personajes, si no hubiera ese contexto, quizás no hubiera saltado esa chispa tan grande como es la guerra, ¿no? Claro, hablamos de guerra social, ¿no? Esta traducción, digamos, casi literal, ¿no? Exacto. Del Beusopial. El aliado. Exacto. Claro, antes hablabas, ¿no? De la complejidad político-territorial, ¿no? De este contexto. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un conflicto civil, una guerra civil, vaya? ¿Por qué se han inventado este término de guerra social que realmente no...? Claro, esto es un problema también desde la propia antigüedad. Es un problema incluso yo esto lo he trabajado mucho, he defendido siempre, ¿no? El carácter de guerra civil. Otros compañeros también españoles, incluso franceses, no lo justifican, es que simplemente, por ejemplo, Pinapolo, ¿no? Investigador que todos conocemos de primer nivel aquí en España, es que ni lo justifica, es decir, dice una frase directamente, es que esto es una guerra civil y no hay necesidad de justificarlo, pero en cierta historiografía también estoy generalizando. Hay mucho resistencialismo, y esto me lo he encontrado sobre todo en la historiografía más anglosajona, ¿no? Hay cierto resistencialismo a considerar una guerra civil, ¿no? Entonces, esto lo he trabajado y al final, ¿de dónde viene? Pues viene de la propia antigüedad porque por varios temas. Uno es que el concepto de guerra civil como tal, terminológicamente hablando, el de bellum civile, no surge, o la primera referencia que nosotros tenemos en esta época es del 66. Es decir, incluso en el conflicto inmediatamente posterior a la guerra social, que todo el mundo conoce como Primera Guerra Civil, las propias fuentes no hablan de bellum civile como tal, porque no se concibe todavía, es que Roma no ha vivido nada similar. Entonces, cuando se empieza a ver que esto es una realidad, ya se le da nombre. Eso para empezar, ese sería el primer gran elemento, que es que no hay un concepto para llamar a la guerra civil, ¿no? Luego, el segundo es también el tema, a la guerra social se llama un tumultus, como si fuese una especie de sublevación. Sí. En la primera guerra civil se le llama tumultus proximus porque es aún más cercano, ¿no? Pero que es como una sublevación. Entonces, la idea también es que para las fuentes que escriben, que en este caso todas son bastante contrarias, por ejemplo, al bando derrotado, que en este caso fue el itálico, ¿no? Y también son fuentes posteriores. En general también hay la idea de que no conviene llamar a esto guerra civil porque de alguna forma, aunque no haya concepto, pero al menos definirlo como tal, decir esto es un tumultus, pero esto es muy peligroso, ¿qué está pasando? Eso tampoco lo vemos. Entre otras cosas porque tampoco interesa exaltar al enemigo para que no parezca que las fuerzas sean iguales o similares, ¿no? Porque le estás dando una dignidad al rival que en este caso no interesaba dársela. Y el tercer elemento también muy interesante es la propia impopularidad que hablábamos del pueblo romano,
los romanos ciudadanos que no querían compartir este privilegio. La historiografía actual ha utilizado términos a veces un poco presentistas, pero que nos ayudará a entenderlo, que es el de racismo y el de chauvinismo. Es decir, que no se pueden aplicar o no, esto es un debate, da igual, pero el caso es que es esto, es decir, es una sociedad plural, etnicista, en el sentido de que hay muchas etnias diferentes, con idiomas diferentes, como ya hablábamos, todos forman parte de una sociedad plural, pero existe esta idea de decir, ostras, es que esta gente es inferior a mí, no solo a nivel jurídico, sino también porque étnicamente son itálicos. De hecho, a Cayo Mario una de las cosas que se le achacaba era su origen itálico, aunque hacía mucho tiempo que su familia era ciudadana romana, también era un hombre nuevo, ¿no? Es decir, que el primero que realmente alcanzaba las máximas instituciones, ¿no?, de su familia, pero eso era como algo, como un insulto, porque era como este, ¿no? O sea, bueno, quizá recuerde también presentismo total, pero quizá recuerde un poco la sociedad. Es como, o sea, la idea es como si en el Estados Unidos actual, o el Estados Unidos de los 90, hubiera habido una guerra civil por todo el tema del racismo. Estaríamos hablando de una guerra civil, por mucho que el enemigo sea afroamericano. Es que igual forma parte de la misma lógica, aunque luego podemos decir, no, es que originariamente, sí, bueno, hace cuántos siglos, ¿no? Entonces, ese debate que surge desde la antigüedad se ha mantenido, y cierta historiografía muy fija en lo que dicen las fuentes, que al final, ahora pasamos en las fuentes, lo rechazan mucho, ¿no? El que tú digas, no, esto es una guerra civil, te dicen, no, son itálicos. Sí, son itálicos, pero cuando ya se concede la ciudadanía, pocos años después, y hablamos de la Primera Guerra Civil, donde también hay itálicos, y ya después, ya con los célebres conflictos de Pompeyo y César, ¿qué pasa? Que aquí también hay itálicos, ya no hablamos de guerra civil. O sea, ya no, ahora sí que hablamos de guerra civil. Claro, lo que se me ocurre, ¿no? Quizá no encajaría con la narrativa al llamarlo guerra civil, ¿no? Exacto. Porque si hablamos luego de una concesión de ciudadanía romana y que se les otorga cierta igualdad a todos los habitantes de la península itálica, ¿por qué lo llamas antes guerra civil si realmente no pertenecían de este? Exacto. O sea, al final la idea es que si utilizamos estos términos, igual que usábamos, el tema del presentismo, si los vamos a usar para bien o para mal, justifiquémoslo y argumentemos qué entendemos cada uno por guerra civil, ¿no? Nosotros al final, cuando defendíamos que es una guerra civil, lo hacíamos en base a dos cosas, que era una, que pertenecían a la misma sociedad pese a las diferencias, por tanto se cumple, y dos, que el juego bélico, el análisis de lo bélico, te das cuenta que es muy irregular, que es muy brutal. Es decir, que las reglas habituales de una guerra más tradicional no se cumplían. Y, por ejemplo, la comparativa con la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, ahí te das cuenta, siglo anterior, pero te das cuenta que, pese a que también había juego heterodoxo, la lógica de la guerra era la tradicional. Podían haber trampeos, pero se notaba que el enemigo era externo y era extranjero a nosotros, no a los romanos en este caso. Aquí eso no se cumplía. Entonces, siguiendo esas dos ideas y viendo las fuentes, al final hemos podido defender que efectivamente era una guerra civil. Y es más, otro punto, y ya dejo la pregunta esta interesante, que es también, nos hemos fijado en el impacto, es decir, ¿cómo puede ser que en el año 88, ya finalizando la guerra social, Sila, con tropas ciudadanas romanas, veteranas de toda la vida, ya no hablamos de itálicos, se dirija contra Roma y la haga suya, como si fuese esto una conquista? ¿Cómo puede ser? ¿Porque mataron a los Graco años atrás? Es que eso era una especie de sublevación o un conflicto faccional, se asesinaron a uno, se mataron, represión. Pero nunca habíamos visto. Entonces, ¿cómo se entiende? Es que es imposible entenderlo, o nosotros hemos considerado que era imposible concebirlo sin el paso de algo suficientemente traumático como para hacer de eso algo atípico pero asumible por la población. Entonces aquí yo siempre lo conecto, va genial, lo he conectado posteriormente porque estos estudios son anteriores, pero con la pandemia. Es decir, los toques de queda. A quien nos hubieran explicado en el 19 que habría toques de queda, diríamos, es que es imposible. Es decir, el gobierno no tenía la capacidad para, por mucho que realmente tenga el poder, para imponer un toque de queda
sin una justificación o sin un ambiente propicio. Y eso sí que se hizo con la pandemia y nadie dudó de ello. ¿Por qué? Porque evidentemente ha pasado algo tan traumático que tú lo asumes como algo, ostras, ¿qué está pasando? Pero lo asumes. Y aquí un poco es esa idea. ¿Cómo es posible que unos soldados sigan a su líder? Se ha hablado del tema de la reforma marianista, etcétera, pero sí, la reforma marianista que cambió, que los soldados seguían al general y no al Estado, todo ese rollo, pero no había ocurrido hasta ahora. ¿Cómo puede ser que en ese momento sí que ocurra y que sigan a Sila al pie de la letra? Pues porque se han acostumbrado, nuestra tesis es que se han acostumbrado a la guerra civil. Por eso hay esa primera guerra civil, ¿no? Un poco. Claro, lo que me viene a la cabeza, ¿no? Siguiendo con las comparaciones, es también el rechazo a una figura como Julio César, pero que luego surja una figura como Augusto. Exacto, sí, es verdad. Esta es muy buena, muy buen paralelismo, exacto, ¿no? Se le critica a Julio César una serie de cosas que todo lo que se le critica Augusto sí, se asumió como, bueno, es que incluso Augusto ya sabía que se iba a asumir, pero aún así le dio esa apariencia republicana para un poco convencer, ¿no? Sí. Pero sí, claro, es que es eso. Sí, tienes razón. Si aceptamos, ¿no?, que es una guerra civil, ¿podríamos hablar de la primera guerra civil de la historia o hay otras instancias? De la historia de Roma, ¿te refieres? No, de la historia antigua europea. No sé si en el... Bueno, esto es como, claro, es complejo, ¿no? El tema, claro, aquí, en el caso de Roma, quizás sí que se podría decir, pero es que al final, claro, afirmarlo así es un poco... Es decir, es fácil decir, no, la guerra social es una guerra civil. Afirmar que es la primera guerra civil de la República Romana, que seguramente sí que lo sea, pero cuesta asumirlo porque, claro, es algo más... Vale, es historiográfico. Sí, más de que cuesta asimilarlo, pero que realmente está muy conectado con lo que es la Primera Guerra Civil y con estos argumentos se podría llegar a defender, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la Guerra Antigua, a mí sí que me viene en la cabeza, por ejemplo, la Guerra del Peloponeso, que ha sido considerada durante mucho tiempo guerra civil, pero también... Sí. Claro, no es una guerra civil como tal, porque sí son griegos, pero, ostras, griegos, que es esa idiosincrasia, ¿no? Pero... sociedades diferentes, ¿no? Ya. Y eso es un poco la idea, ¿no? Que es complicado ver... en el caso de Roma sí que te lo puedo asumir y lo podemos hablar. En el caso de otras realidades antiguas, claro, es más complicado, ¿no? Sería cuestión de ver y no... Pues, se me escapa en ese sentido, pero el más similar es la guerra del Peloponeso, que también ha traído mucho debate y que aún así cierta historiografía sí que lo puede o se puede llegar a considerar, entre comillas también, ¿no? Ya. ¿Cómo cambió, ¿no?, la estructura una vez acaba esta guerra social? ¿Cómo cambia la estructura política y social de Roma? Bueno, digamos que la guerra social empieza, no son todos los itálicos los que se sublevan, y entonces historiadores conocidos por nosotros, como por ejemplo Fernando Wulff, ya lo afirmaba hace 20 años, ¿no? Al final se subleva no quien quiere, sino quien puede. Entonces hay ciertas poblaciones itálicas que se quedan un poco no sorprendidas porque evidentemente quieren esa mejora, pero no se atreven a dar el salto. Entonces, la guerra social, en el momento en que empieza, todo el rato son victorias itálicas. Roma no se espera o es demasiado lenta en responder o no sabe muy bien cómo actuar, pero el caso es que son todo el rato derrotas romanas. Porque los itálicos, digamos, se unieron todos como un único grupo o lucharon físicamente, aquellos que pueden, como siguiendo un poco al profesor Wulff, pero que son poblaciones itálicas más del centro de Italia, sur de Italia, serían marsos, serían samnitas, es decir, poblaciones que ya tenían también, sobre todo los samnitas, un largo historial de conflicto con Roma hacía siglos, pero que eso se mantenía y que de alguna forma pues eran más proclives a una intransigencia. Y el objetivo de los itálicos es hacer que todos los itálicos al final se subleven. Entonces, mirar hacia Etruria, hacia el norte, porque saben que si los etruscos y los umbros se ayudan a la causa itálica, es muy fácil que Roma ceda o como mínimo que puedan realmente ser una cosa suficientemente importante como para que Roma los tenga en cuenta. Al final hay una paradoja, que es que se sublevan contra el Estado con el que anhelan integrarse. Entonces, es como el síndrome este, ¿no? De cuando no recuerdo el nombre, cuando te secuestran, ¿no? Y al final
Amas es un cuestionador, ¿no? Y entonces hay esa paradoja. Entonces, claro, dentro de los itálicos, esa heterogeneidad que hablábamos, pues muchos simplemente querían forzar a hacer una especie de pulso para que Roma ceda, pero Roma no cede. Entonces, claro, la esperanza está en los etruscos y los umbros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Roma se ve tan acorralada y ve que los itálicos tienen ese objetivo, lo que hacen es lo que hicieron en Fergelae en el 125. Concede la ciudadanía solo a los que no se han sublevado. Yeah. Entonces, al hacer eso, etruscos y umbros ya saben que efectivamente van a luchar al lado de Roma porque han conseguido lo que querían, pero que no se habían atrevido, ¿no? Y eso es un poco la cruz de todos aquellos sublevados que realmente pues no consiguen la ciudadanía, son derrotados, aunque al final sí, ¿no? Entonces, a la pregunta de que cómo cambia, pues básicamente se generaliza la ciudadanía en Italia, consiguen esa, o sea, los itálicos consiguen esa victoria. Aunque, ya veremos, o sea, pero al final el gran cambio, bueno, el aunque luego lo desarrollo, el gran cambio es, se concede la ciudadanía, pero Roma ya entra de lleno en esa dinámica de guerras civiles que terminará con el modelo republicano. Es decir, si la guerra social era una respuesta a ese modelo que no da respuestas, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, modelo no da respuestas, no estamos integrando, no nos estamos integrando y llevamos 3 siglos, ¿qué está pasando? Pues la guerra social marca esa paradoja de decir, ostras, conseguimos esa victoria política, pero con una sombra, que es la sombra de la guerra civil, hasta la instauración del Principado con Augusto, que traerá más muertes que otra cosa. Y muchos de estos itálicos, porque la historiografía siempre dijo, los itálicos pierden militarmente, ganan políticamente. Pero esto es falso, porque ganan la ciudadanía a costa luego de morir años después, de que sus propiedades fueran confiscadas años después con Sila. Hay una conexión entre itálicos que se habían sublevado, que consiguen la ciudadanía pese a haberse sublevado, pero bueno, grupos que acaban consiguiendo la ciudadanía y que luego son reprimidos por Sila años después. Que no se ha estudiado mucho, pero sí esa continuidad. Entonces, la estructura cambia. Luego también estudiando un poco la ciudadanía, claro, la gracia de la ciudadanía, por ejemplo, es que tengas participación política. Pero lo que acaba pasando es que el sistema de tribus que se encarga de las votaciones, dentro de las limitaciones del sistema romano, hace que también se marginen las tribus itálicas. Con lo cual, sí, somos ciudadanos romanos, sobre el papel somos ciudadanos romanos, pero resulta que hemos luchado por algo que ahora ya no es tan así, ¿no? Entonces, la conclusión es que al final el sistema entra en quiebra un poco. Esa sería la gran consecuencia de la guerra social, ¿no? Dejamos, si quieres, de lado lo que es la guerra social, ¿o hay algo más que quieras añadir que haya quedado en el tintero? No, simplemente alguna cosa interesante en relación a esto de la guerra civil. Hay momentos que las fuentes nos transmiten de cercanía entre bandos, ¿no? Y, por ejemplo, las tropas de Cayo Mario que se enfrentan a las de Popedio, hay un momento que las fuentes nos transmiten de cierta concordia y de que dejan las armas a un lado y se saludan porque se conocen. Claro, es que son compañeros de armas. Han estado siglos luchando, son compañeros hasta que muchos de ellos, pues como pasaba con Druso, ¿no? Habían comido con sus familias, conocían a sus hijos e incluso, o sea, por tanto, hay esos elementos de que estamos hablando de una guerra civil. Y el último elemento que también me gustaría incidir, que hay también algunos temas muy, muy interesantes, como por ejemplo, que uno de los generales, ¿no?, que están luchando en la guerra civil, el quinto Servilio, Cepión, es un personaje muy conservador y por tanto tenemos que entender este personaje pues con víctima un poco de los idearios conservadores en el sentido de esta superioridad del ciudadano, ¿no? Entonces Popedio Silón consigue contactar con él antes de una refriega y le dice, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, esto nos lo transmiten varias fuentes, por tanto lo tenemos que dar bastante credibilidad, me he dado cuenta de que hemos hecho mal, me voy a rendir y a cambio de ello yo, para que veas como prueba de que me estoy rindiendo, lo que vamos a hacer es, mira, yo te voy a dar a mis hijos como rehenes. Le entrega 2 niños vestidos de púrpura, claro, son hijos de Popedio Silón, que en este caso estaba actuando casi como un cónsul, ¿no?, de esta confederación itálica. Y Servilio, pues evidentemente dice, ostras, normal, que cedan ante Roma, somos Roma, es normal, me lo creo perfectamente. Pues bien, ¿qué pasa? Que esa creencia que Popedio sabía que Cepión en este caso tenía y que ciertos sectores conservadores tenían, es su fin.
porque era una trampa. Simplemente esos dos niños eran esclavos que hace pasar por sus hijos, Cepión se lo cree y al final muere en una emboscada. Es decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que alguien como Servilio Cepión se crea esto? Es porque también es víctima de esa ideología de superioridad, ¿no? Que hablábamos, ese chauvinismo, ese racismo, estaba, ¿no?, con todos los matices, ¿no? Y esos son dos episodios que no habíamos hablado y la verdad es muy chulos para compartir. Sí, no conocía esa anécdota. Sí. Cambiando un poco de tema, ¿no? Claro, tú has estado unos años trabajando como historiador en Kioto, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí. ¿Cuál es el interés en Japón por el mundo romano, digamos? Mundo clásico. Pero, sí, la idea es, esto es una beca, ¿no?, que el gobierno japonés, a través de una organización que se llama JSPS, ¿no?, Sociedad Japonesa por la Promoción de la Ciencia, es un tipo de beca muy enfocado a ciencias más experimentales, podríamos decir, pero también hay una cierta inversión en humanidades, ¿no? Entonces, digamos que hicimos un proyecto en el que precisamente, pues, básicamente analizábamos lo que denominamos discursos del declive, que son discursos negativizados, es decir, épocas que las fuentes tachan como negativas, porque en realidad o sea, puede tener elementos de verdad, evidentemente, pero es una narrativa que se crea y que oculta otros elementos positivos, ¿no? Entonces, un poco analizábamos eso en las fuentes antiguas. Esto fue del 2018 al 2020, justo antes de la pandemia, afortunadamente, porque si no, no hubiera podido salir del país. Y bueno, él estaba allí trabajando en Kioto, y el interés realmente por la historia antigua, claro, estamos hablando de historia antigua occidental. Sí. Hay interés por la historia antigua japonesa, evidentemente, por la historia antigua de Corea, ¿no?, por el Asia, pero claro, el estudio de lo europeo pasa un poco como aquí con los especialistas de Japón y Corea, que los hay, evidentemente, pero que es un mundo muy, muy reducido. Y es un interés realmente, bueno, les gusta mucho el tema. Hay investigaciones bastante punteras allí en Japón. Lo que sí que es verdad que es un mundo que bebe demasiado del estadounidense, ¿no? Ya sea por tradición, ¿no? Ya todos sabemos, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, el gran padrino es América, ¿no? Sí. Y entonces beben mucho de lo que es también el idioma. Claro, el japonés, el esfuerzo de aprender un idioma extranjero es mayor el que tenemos nosotros ¿no?, hablando catalán, francés, ¿no? Es diferente, ¿no?, italiano. Entonces, claro, hay ese esfuerzo por aprender inglés, pero claro, ya no les pidas que lean alemán o lean español, porque evidentemente es complicado, ¿no? Entonces, el interés es eso, es minoritario porque, claro, estamos hablando de un sector muy pequeño dentro de los historiadores que se dedican a este tema. Siguen mucho la tradición americana, afortunadamente también la anglosajona, y tienen mucho contacto y mucho trabajo y colaboración, pues esto, con por ejemplo, Nicholas Parshall, ¿no?, que justamente conoces, ¿no?, muy bien. Y me lo encontré allí precisamente porque le invitaron a hacer una charla, porque tienen esa admiración por lo anglosajón, ¿no? Lo que pasa que, claro, el mundo justamente, esto también son generalizaciones, pero como bien sabes, el mundo anglosajón a veces también tiende a no leer en español o a no leer en otros idiomas, quizás en alemán sí, porque también la historiografía alemana es muy potente, ¿no? Pero sí. Entonces eso hace que, claro, su visión a veces sea un poco miope, porque, claro, se basan en justamente los ingleses, que en este caso, insisto, estoy generalizando, no es una verdad, no es una verdad a medias, pero también es miope en ciertos aspectos, ¿no? Lo que sí que es muy interesante, y esto sí que lo quiero comentar, es que la sociedad japonesa es muy como la republicana, en un sentido, que es que está mal visto la persona que destaca por encima del resto, ¿no? Es decir, hay como una comunidad de grupo y está mal visto que uno destaque sobre otro. ¿Qué pasa? Que, como bien sabemos, Mateo y yo, en el sector académico universitario europeo, español concretamente, esto es justo lo contrario, ¿no? Se trata de destacar lo máximo posible, hacer 20.000 publicaciones, hablar en 20.000 sitios, tener muchísimas becas, porque al final es lo que se exige, que después, cuando se compite por una plaza en la universidad, tú vas a competir en base a lo que tienes, ¿no? Pues claro, esto en Japón no ocurre, y entonces no, digamos que no, pues se podría trabajar a lo mejor más en ciertos aspectos e investigar mucho más,
pero como digamos que la eminencia de Japón o las personas que son top porque hacen sus méritos, pero imaginemos, hacen un artículo al año de calidad, tú no puedes tampoco hacer 3. No tendría ningún sentido. Entonces se crea como una productividad que desde los estándares españoles, que es publicar cada año muchísimo, puede parecer baja, pero responde a esa idea, es decir, o incluso a la idea anglosajona, es decir, hacer un artículo de calidad. Calidad encima de la cantidad. Exacto, ¿no? Pero es interesante esta idea de no destacar, y entonces siempre habrá una persona que, como en la élite romana, ¿no? Como Cayo Mario, ostras, puede ser cónsul varias veces, y hay esa jerarquía social, de decir, ostras, tengo esa admiración porque es esa persona, destaca muy poco, pero no nos hunde en la miseria. Me parece muy interesante ese... Sí, es muy esa visión, ¿no? Porque claro, en el día a día, ¿cómo funciona? ¿Quién establece el estándar de lo que se considera aceptable a lo que no? Bueno, en este caso, claro, el caso que yo más traté, que es la historia antigua occidental, eran realmente muy pocos investigadores, sobre todo centrados en Kioto, en Tokio, también alguno en la zona norte de Japón, que se iban reuniendo con cierta regularidad, y entonces ya sabías un poco, o sea, ya se conocía el nivel de productividad, quién estaba realmente conectado con el extranjero, quién no. Entonces, el salir al extranjero también es como una carta de, ostras, esta persona está haciendo las cosas bien, se ha impregnado de los valores anglosajones, ¿no? Si nos basamos en esa historiografía, pues la persona que ha ido y ha vivido esa experiencia, pues se valora. Luego, entonces, es un poco esa idea, y luego se conecta también con la jerarquía laboral. Es decir, quien consigue puestos en la universidad, pues catedrático de universidad, se da a entender que si esta persona publica un artículo cada 2 años, tú no puedes publicar más que eso, porque no, ya se ve, es decir, es mi jefe, no puedo... Arrogancia, ¿no? Sí. Cosa que en nuestras generaciones ha pasado lo contrario, que la exigencia de nuestros tutores, e incluso los tutores de nuestros tutores, no era tal. No necesitamos hacer 20.000 artículos en inglés, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, pero es algo social, es como leer entre líneas, también la interpretación de un extranjero que no se enteraba de nada, en este caso soy yo, y es un poco lo que veía, ¿no? Pero es eso, sobre todo esa cercanía con el mundo anglosajón, e incluso yo allí quería invitar también a investigadores, por ejemplo, italianos y tal, pero ya no notabas, ¿no? Y eso decía mi jefe, y era como diciendo, ostras, es que a ver, si tenemos este dinero vamos a invertir en invitar a alguien anglosajón, porque también, claro, aquí nos gusta más lo inglés, ¿no? Y bueno, era un poco eso. Claro, no, siguiendo un poco con esa visión, ¿no? de la productividad, ¿cómo funciona el sistema de promoción ahí? Entonces, ¿se fijan en la calidad de esas publicaciones o...? Bueno, existe, es un mundo elitista la universidad en Japón en comparación con... Yo creo que eso podríamos decir que, al menos por el conocimiento que yo tengo, que es una mezcla entre esa idea anglosajona de la calidad y el mundo presencial absoluto de las universidades, podríamos decir, occidentales, en las que prima mucho la presencialidad. Entonces, ahí digamos que pasa un poco como aquí, en el sentido de que el candidato local siempre se valora mucho, no porque sea el candidato local y no se merezca la plaza, porque en muchas ocasiones se la merece, sino porque es el candidato local, lo conocemos, sabemos de que es capaz, quiere alguien de fuera y no se ve bien, pero no porque haya la idea esta negativa, muy española también, ¿no? Del enchufismo. Yo no quiero en esa idea, sino en la idea de es el candidato local, lo conocemos, sabemos de que es capaz, y de alguna forma, si sale una plaza en el futuro, queremos que sea para esa persona, ¿no? Que luego, evidentemente, los estándares tienen que ser objetivos, ¿no? Claro. Pero en el caso de Japón es un poco eso, es decir, tienes que hacer tus méritos, pero la presencialidad cuenta mucho. Entonces, si tú estás desde el principio, porque además allí en Japón realmente te sacas la carrera de historia y hay trabajo. Quizás no de historia, quizás en oficinas de empresas que se dedican a la cultura, pero hay salidas, hay trabajo. Entonces,
Entonces, quien se quiere dedicar a la universidad es porque realmente es su vocación, no porque realmente no tenga nada más que hacer. Y esa persona se le hace crecer al lado de un gran padrino, ¿no? De un gran, en este caso, de su profesor, de su tutor. Y ahí ya esa persona, ese estudiante que va creciendo, pues ya se va adaptando y va diciendo, oye, pues yo puedo hacer esta publicación o yo necesito hacer esta beca. Y al final, pues la plaza que se acaba creando en el futuro, un poco incluso para sustituir a su jefe, es para esta persona, ¿no? Entonces hay esa idea que se valora la calidad, pero la presencialidad es bueno, un gran valor, ¿no? Que ellos consideran. Has lanzado, ¿no?, recientemente un proyecto, plataforma, no sé cómo lo llamas, que se conoce como Archeion. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste? Dificultades terminológicas aparte, ¿no? Nosotros en este caso nos gusta llamarlo Archeion, pero efectivamente le podemos llamar Archeion. Archeion nace un poco, lo fundo yo y lo funda Silvia, ¿no?, que es especialista, es arqueóloga también. Entonces, ambos lo que buscamos es, tenemos experiencia docente tanto en sectores universitarios como no. Hemos trabajado en excavaciones, hemos trabajado en historiografía, en historia, ¿no? Y lo que buscamos con este proyecto, o nació con esa idea, es de transmitir este conocimiento tanto a nivel formativo, de que somos docentes al final, como a nivel riguroso de, pues, la historia que se mueve en la universidad o la historia, ¿no?, más pedagógica. Queríamos que esto llegara al gran público, a las masas interesadas en historia, podríamos decir, ¿no?, que no quieren estudiar historia, pero que les gusta la historia. Uh-huh. Y nace en ese sentido. Entonces nace primero como escuela de formación sobre temas que puedan ser interesantes, ¿no?, porque nos hemos encontrado en la universidad perfiles incluso más mayores, ¿no?, que, por ejemplo, en la UOC, que estudian la carrera porque les gusta la historia, pero luego se encuentran con excesivos, digamos, tecnicismos, que se trabaja mucho la técnica, el método, y no les gusta eso, o sea, no les gusta o no lo entienden, porque ellos lo que les gusta es la historia, ¿no? Entonces, creamos Archeion con esa finalidad de transmitir ese rigor sin el aburrimiento, que es así, a nosotros nos gusta, pero es así muchas veces, de lo universitario, de la técnica, del método, como escuela de formación. Lo que pasa es que poco a poco lo estamos dirigiendo o está evolucionando a un proyecto de divulgación, porque además de que nos guste la historia de la arqueología, somos formadores también en nuevas tecnologías, en programación y en páginas web, pero no solo, también en inteligencia artificial y demás. Entonces queremos un poco mezclar esto, lo tecnológico, con lo que es la historia, y nos estamos dando cuenta del potencial de las redes sociales en el sentido de hacer llegar la historia. O sea, el gran objetivo es que la gente que les gusta la historia tenga acceso a conocimiento histórico riguroso sin el aburrimiento universitario, pero que sea un conocimiento actualizado, que no solo sea, porque la gracia de Archeion un poco es que no solo sea que César cruzó el Rubicón en tal año, que eso lo podemos buscar, puede ser interesante, sino ver exactamente, por ejemplo, la gran labor del historiador. ¿De dónde sacamos esta información? Pues de unas fuentes que son parciales, que a lo mejor tenemos 2 textos. Y entonces, hablar de la historia, pero desde ese punto más interpretativo, ¿no? Sí. Y nada, un poco el gran objetivo de Archeion, ya te digo, es hacer llegar la historia con nuestra experiencia formativa en universidades, pero es eso, hacer llegar esa historia sin que sea aburrida y utilizando también las nuevas tecnologías, ya no solo redes sociales, sino tenemos una cantera impresionante de videojuegos, de películas, de podcast, por ejemplo, el fantástico podcast de Iván Martín, ¿no?, con Roma Eterna, que es genial. Y él no tiene una gran formación, o sea, tiene formación histórica, pero no es el doctor en historia antigua, porque es que no lo necesita, porque se valoran otras habilidades, como por ejemplo el de ser un buen comunicador, ¿no? Sí. Y un poco es eso. Archeion lo que busca es eso, hacer llegar a la historia de la mejor forma posible, porque luego otra cosa, nos quejamos en la universidad, es que nuestros alumnos no leen. Y efectivamente no leen nuestros alumnos. El libro da como grima, pero también tenemos que aceptar una realidad, que es que el mundo va cambiando. Tenemos las redes sociales, la gente lee, pero quizás no lee el libro, lee las redes sociales. Entonces, nuestra obligación, creo, como especialistas, es que si no van a leer, no nos podemos flagelar tampoco, ni sacar el látigo tipo Indiana Jones. No. Entonces, si no van a leer, que no lean. ¿Qué más da que no lean?
van a ver en las redes sociales. Entonces vamos a utilizar otras herramientas. Vamos a dejar ya la clase esta monótona, como yo estoy ahora hablando, ¿no? Pues esto, del profesor explicando su lección. Vamos a jugar un poco, ¿no? Y un poco tu proyecto también es genial en ese sentido. Llegar a las redes, el conocimiento universitario de ciertos profesionales que pues a lo mejor no utilizan las redes sociales y tienen mucho que contar. Pues vamos a dar lugar a que esa información llegue, ¿no? Claro, si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Que la montaña vaya... Y es que quizás es que no van a leer, no van a leer. O sea, la gente no va a leer. ¿Para qué va a leer si es que ya está trabajando en un trabajo que seguramente les genera el cansancio habitual, ¿no? De cualquier trabajo. Tienen familia. Cuando ya te sientas en el sofá por la noche, miras en Instagram. Si te interesa algo de historia y de arqueología, ya sigues a proyectos de divulgación, sigues o escuchas podcasts en el coche. Es decir, vamos a buscar la forma de llegar a esta gente que no tiene tiempo ni ganas de ponerse a leer. Porque además, seamos sinceros, tampoco nosotros escribiremos bien, pero realmente muy pesado como escribimos, porque al final, claro, nos adaptamos a la academia y unos párrafos que podemos presumir de literatos, pero que nadie entiende, ¿no? Entonces, claro, vamos a cambiar. Claro, la audiencia es muy reducida en ese sentido. Exacto, y son temas que, decía, aburridos para nosotros, ¿no? Porque nos gusta el tema, ¿no? Pero me lo he encontrado, justamente estoy trabajando en la UOC y muchos estudiantes, o sea, claro, corregimos mucho el tema de citar, ¿no? La bibliografía, etcétera. Muchos estudiantes no lo entienden. Sí. Suspendemos trabajos por no citar bien y no lo entienden, y entonces les decimos, no, es que nosotros es nuestra obligación trabajar el método y que tú cites bien, porque es esto la historia científica. Entonces, ¿esta gente qué pasa? ¿La vamos a expulsar de la universidad cuando les gusta la historia? Pues seguramente no, pues vamos a adaptarlo, ¿no? Vamos a hacer llegar a la historia de forma diferente, y tenemos ejemplos que lo están consiguiendo, tanto tú, Mateo, por ejemplo, como Iván Martín, como por ejemplo Pedro Huertas, utilizando el humor de forma magistral para, por ejemplo, últimamente decirnos que la serie de Netflix de Alejandro Magno es una mierda, pero es que es verdad. O sea, no es que sea una mierda, es que a nivel riguroso es una mierda, pero no significa que sea una mierda. A nivel de entretenimiento es genial. Lo que pasa es que tenemos que diferenciarlo. Claro. Pues, yo lo digo y no hace ninguna gracia, pero él lo dice y tiene esa habilidad, esa comunicación, y es capaz de transmitir eso. Y ese mensaje llegará más que nuestras... ¿no? La explicación que yo he podido dar de la guerra social. Y eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Pues dejaré un enlace en el vídeo, tanto en la descripción como en el propio vídeo, para que a la gente le interese echar un ojo a lo que ofrecéis. Sí, es guay. La verdad es que nosotros también estamos mejorando un poco, como antes hablaba con Mateo en forma más informal, de cómo al final, pues eso, es decir, y lo pasa como con nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, es que he escrito un artículo y me has puesto un 4. Ya, bueno, pero no te preocupes, porque es el primero. Si el primero lo hiciéramos bien, seríamos unos genios, y como no es el caso, en general, pues tenemos que hacer muchos artículos y el 10º lo haremos bien. Entonces nosotros también intentamos ir mejorando, y hay cosas que vemos pues que no acaba de gustar o que lo explicamos mal y que buscamos mejorarlo, ¿no? Sí, es simplemente lanzarse y luego ya a poco a poco. Exacto. Pues ya para acabar, una pregunta que siempre le hago a los invitados es ¿qué consejo le darías a un estudiante, ¿no?, que empieza la carrera de Historia y Arqueología y que o bien tiene dudas acerca de la carrera, o también quiere dedicarse al mundo académico pero tampoco lo ve claro por las perspectivas, etcétera? ¿Qué consejos le darías? Yo creo que el gran consejo es que se estudie lo que realmente guste. Siempre. Nunca nos dejemos llevar por las salidas, sobre todo en esas edades que estamos empezando o que quieras estudiar, aunque seas más mayor. Pero si realmente te gusta, hazlo independientemente después de las posibles o no salidas, ¿no? Y esto lo digo porque el mundo va cambiando. Y, por ejemplo, esto que hablábamos del propio proyecto de Archeion, el propio proyecto que estás llevando tú, el propio podcast de Iván, ¿no?, que no paro de citar, son cosas que han nacido en los últimos años, pero que no tendrían sentido cuando empezamos a estudiar la carrera. Entonces, es absurdo ahora agobiarse. O sea, cuando uno empieza es absurdo, o debería ser absurdo, agobiarse por las salidas laborales en un primer momento. Y, por tanto, yo lo que aconsejo es que se estudie algo que te gusta realmente. Entonces,
en relación sobre todo a esto de las salidas, estudia lo que te gusta. Luego, una vez has tenido la salida, ya vas viendo si te gusta, porque el sector universitario, por ejemplo, el académico es un poco especialito, tirando a tóxico en ciertas ocasiones. No es para todo el mundo. Hay gente que gestiona mejor la toxicidad, otros que no. Entonces no es para todo el mundo. Es verlo. A mí me encanta la docencia universitaria, pero me he metido bastantes hostias por eso, ¿no? Bueno, es verlo, ver si realmente te gusta la historia y ver qué te gusta de la historia, porque hay fantásticos archiveros que les encanta. Hay comunicadores, pues si se te da bien la comunicación, pues después de historia hay másters y hay formaciones que se pueden hacer. Ahora hoy en día ya no hay tanta formación reglada. Hay formaciones buenísimas. Porque yo, por ejemplo, me he dedicado a la docencia y a la historia de la arqueología, pero hace unos años me encantaba tanto las tecnologías que también me reciclé en todo el tema tecnológico, programación, y ahora también doy clases de programación, porque a mí lo que realmente me gusta, aparte de la historia y la tecnología, es dar clases. Entonces, eso yo cuando empecé, me quería dedicar a la historia y ser profe de universidad, investigador, pero poco a poco vas creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, si yo hubiera estudiado tecnología, a lo mejor, o ingeniería, pues a lo mejor lo hubiera dejado porque no me hubiera gustado. En cambio, cuando he sido más mayor, le he visto ese potencial más práctico y me ha gustado, ¿no? Entonces, al final, cada uno, sobre todo, yo creo que hay que ver, autoconocerse, ver qué talentos tenemos. Unos somos peor comunicadores, otros mejor, otros damos mejor clase, otros, lo hemos visto en la universidad, Mateo, grandes especialistas, y no son buenos comunicadores, y con lo cual no transmitían y llorabas en la esquina, ¿no?, de la clase. Sí. Son en relación a las salidas. Por tanto, no os dejéis llevar porque esto va cambiando, y sobre todo, si hacéis lo que os gusta y os autoconocéis, podréis llegar muy lejos. Y consejos a los que empiezan la carrera, a nivel más de consejos de qué tengo que hacer para ir superando correctamente la carrera, yo sobre todo lo que os aconsejo es que seáis creativos y que confiéis en vuestras ideas y en vuestras conclusiones. Muchos estudiantes tienden a ser muy descriptivos, ¿no? Lo que hablábamos de César y el Rubicón, sí, porque la fuente habla de esto y de esto, de esto otro, y eso les penalizamos porque lo que queremos es que deis vuestras ideas, o sea, ser valientes dando vuestras ideas y vuestras conclusiones. Leéis a Tito Livio y no lo creéis, pues explicad por qué. Es que Tito Livio me está contando aquí un rollo, es que ¿esto qué es? Esto es propaganda. Lo que pasa es que muchas veces vamos con esa autoestima de no, y pequeñita, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Entonces, esas dos recomendaciones: luchad por lo que os gusta, que por cierto, esos gustos pueden ir cambiando con el tiempo, no pasa nada. Si estudiaste historia y luego dices, es que ahora me gusta otra cosa, es lícito, no pasa nada. Y segundo, ser vosotros mismos siempre. Eso os va a dar, que luego a algún profesor no les gustará, es que, pues muy bien, pero al final son vuestras ideas, y al final es que es eso, ¿no, Mateo? Los artículos que hemos podido hacer, que han podido estar ahora en revistas de impacto, ¿no?, que se les llama revistas importantes, es porque nos hemos arriesgado con conclusiones. Sí. Si nos hubiéramos quedado en la superficie, nos hubieran rechazado el artículo, que también nos rechazan artículos muy buenos, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sería eso, la verdad. Pues ha sido un placer, Carlos. Igualmente, por cierto, para los que no lo sepan, coincidí con Mateo hace 10 años, que nos hacemos mayores, Mateo, que justamente un profesor nos invitó a Oxford. Claro, yo era ahí un chavalín, Mateo también, y Mateo, que estaba allí estudiando, nos hizo un poco, porque claro, en este caso el profesor no nos presentó la universidad, pero ya Oxford ya nos dijo, esto ya os buscáis la vida. Y entonces Mateo nos ayudó muchísimo, y justamente luego nos hemos vuelto a ver aquí las redes, ¿no? Pero la verdad es que el proyecto es fantástico, Mateo, y espero eso, que sigas creciendo igual que Arkeion, y nada. Muchas gracias. Lo mismo te deseo. Muy interesante la propuesta que nos planteas.